La gran mayoría de la gente infectada en Texas se volcaron a las playas, se volcaron a los malls sin cubrebocas. En Canadá apenas hace 3 semanas empezó a ser obligatorio el uso del cubrebocas. Es la crónica de un desastre anunciado. En este ámbito tan enrarecido que tenemos en el país, se están buscando culpables cuando en realidad pues, es multifactorial lo que está ocurriendo. En más de la mitad del país se están disparando los contagios diarios de coronavirus. Ya van más de 2.300.000 casos, más de 120.000 muertos. We'll show you this graph, and you can take a look at the lines. Well, the number of cases in the United States has been on a steep rise for months. Canada has somehow managed to keep their cases low and steady. Pues ya regresaron algunos tianguis, ya saben, el semáforo naranja, ¿no? Que justamente de eso permite tener tianguis, mercados sobre ruedas. Siempre hay que tener mucho cuidado, como pueden ver, pues están los puestos dañados. Llevamos casi 4 meses de pandemia y en Norteamérica se viven momentos muy distintos. La reapertura económica generó un disparo en los contagios en Estados Unidos, semáforos rojos y naranjas en México y redoblamiento de medidas en Canadá. Justin Trudeau, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador deberán rendir cuentas a la historia y a sus pueblos por su actuación frente al nuevo virus. Pero los efectos del COVID-19 no solo se miden en cifras sanitarias y económicas, también en historias de vida y percepción ciudadana. Soy Enrique Hernández Alcázar. Bienvenidos a este espacio para acompañarnos y conversar, porque estaremos en una nueva realidad, pero aislados nunca. Un podcast de Ruido en la Red. Across our province, business owners are doing the right thing. They're taking necessary steps to protect their employees and customers. Ante el brote detectado en granjas agrícolas de Ontario, Canadá, donde trabajan legalmente cientos de mexicanos y latinos. As always, we will prepare ourselves for the worst possible scenario. Arriba el norte, y si no me creen, vean el mapa. Nuestra trilateralidad norteamericana está de manteles largos. Hace unos días inició operaciones el nuevo tratado comercial que sustituyó al Telecan. Canadá es la nación norteamericana más al norte. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2019 es la 10ª economía del mundo. Su población total es de 37.6 millones de habitantes y hoy su sistema de salud reporta 106,000 contagios acumulados y 8,684 defunciones por COVID-19. Mi nombre es Cintia Basulto Mejía, soy periodista mexicana, radico en Toronto, Canadá. Tengo un proyecto periodístico llamado The Bridge Canada, que busca la inclusión de la comunidad latinoamericana en Canadá. ¿Cómo ves a la gente en la reacción frente a la pandemia y al gobierno de Canadá frente a esta tragedia humana, digamos, que nos ha pasado? ¿Cómo lo describirías desde tu óptica? Pues mira, Enrique, en Canadá comenzó el estado de emergencia, ¿no? El cierre total de negocios, de la economía, en fin, a mediados de marzo. Las reacciones, me parece que poco a poco la gente ha ido tomando más y más conciencia de lo que se está viviendo. Ya en estos momentos las restricciones están prácticamente levantadas, con algunas medidas, pero prácticamente levantadas. Sí pudimos ver cómo en algunas zonas la gente, por supuesto, que se resguardó, entendió que el aislamiento era lo más importante y el mensaje que daban las autoridades era aíslate o mantente en tu casa, sobre todo para proteger a los médicos que van a ser quienes van a estar arriesgando su vida por ti. Entonces ese era como el mensaje. Ahora sí debo de decirte que en muchas ocasiones la gente no cumplió y no se aisló. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Canadá? Para esas personas, en particular en Toronto, que es la ciudad más poblada de todo Canadá, en particular en Toronto lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, pues si no te autoaíslas, las reuniones de 2 personas, no pueden salir 2 personas a la calle juntas, y si salen tienen que demostrar que viven en la misma casa. Si son 3, van a haber problemas. Empezó a poner multas
de $1,000, $2,000, y eso evidentemente sí hizo que la gente se resguardara y entendiera que tenía que tomar las medidas, de lo contrario podían haber pues repercusiones bastante severas, ¿no? Otro caso que también ocurrió fue, por ejemplo, cuando tú llegas de viaje, tienes que autoaislarte por 15 días. En ocasiones la gente no lo empezó a hacer y se empezó a notar que ellos eran un foco de infección importantísimo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, pues ahora cada vez que llegues de viaje me vas a tener que llenar esta forma, y si por algo detectamos que tú estás saliendo a hacer el súper, ¿no? O estás reuniéndote con otras personas, vas a tener que pagar multas de hasta $1,000,000, imagínate, o incluso cárcel. Entonces, eso sí que hizo pues que la gente, digamos que dijera, no voy a salir, y evidentemente se notó una diferencia en las calles, ¿no? Completamente solas, ¿no? Hasta el momento Canadá tiene más de 100,000 casos y alrededor de 9,000 muertos, para que te des una idea. Y también me parece que uno de los puntos claves fue las acciones que tomó el gobierno federal. Que, Enrique, tú no tienes idea la cantidad de millones y millones de dólares que se han repartido a lo largo de esta pandemia. Obviamente se cerraron todos los negocios, se manda a toda la gente a su casa, pero pues claro, existe esa preocupación económica. ¿Y qué es lo que hace Canadá? Pues brinda apoyos a negocios, brinda apoyos a los empleadores, a los empleados. Hay un seguro de desempleo, para que te des una idea, que si has perdido tu trabajo debido al COVID-19, entonces Canadá te puede dar un apoyo económico de $500 a la semana, es decir, $2,000 al mes. Evidentemente esto pues ayuda a que también la gente se limite a salir, porque el gobierno también te está dando otro tipo de oportunidades. Para que te des una idea de esos apoyos millonarios, se aprobaron $52 billones de un paquete que se llama Relief Package, es decir, un paquete como de alivio para los negocios, en el cual el gobierno cubre hasta el 75% de los salarios de tus empleados. Esto con el fin de evitar despidos masivos. El gobierno también pone, digamos que, pues un poco de apoyo o mucho de apoyo. Es un fondo que pueden utilizar los empleadores o los negocios por un periodo de alrededor de 4 meses. Sin embargo, se ha mencionado, el gobierno federal lo ha destacado, que podrían extenderlo si es que lo tuvieran que necesitar. Y algo también que dio el gobierno, que me parece súper interesante, es que empezaron a dar así como el pronóstico de lo más feo que se pudiera vivir, porque también la oposición pues empezó a cuestionar al primer ministro Justin Trudeau de la cantidad de dinero que estaban aprobando, y dijeron, oye, pues ¿qué cifras tienes, no? ¿Qué es lo que sabes que puede pasar? Y entonces el gobierno federal, también los gobiernos provinciales, se vieron obligados a decir, miren, si ustedes no se quedan en su casa, estamos contemplando que por lo menos haya 44,000 muertos. Hasta el momento van 9,000. Entonces el pico se alcanzó en Ontario a principios de mayo. Para que te puedas dar una idea, ¿no? Me parece que si comparamos, por ejemplo, las cifras de Estados Unidos, desafortunadamente las cifras de México, pues te puedes dar una idea de cómo el gobierno ha ido conteniendo la pandemia. Oye, ¿y cuál es la percepción a nivel calle? La gente que ves a tu alrededor cuando vas al súper, cuando vas a la farmacia, ¿qué ves alrededor? ¿Sí están cuidándose, usan el cubrebocas? ¿Hay medidas para los restaurantes, para los comercios? Sí, fíjate, Enrique, esa es una pregunta interesante, porque debo decirte que en Canadá apenas hace, diría yo, 2 semanas, 3 semanas, empezó a hacer obligatorio el uso del cubrebocas, o empezó el gobierno, sobre todo de Toronto, a decir, bueno, a partir de julio vamos a empezar a exigir el uso de cubrebocas en el sistema de transporte, en cualquier espacio público en el que te encuentres vas a tener que usar el cubrebocas de manera obligatoria. Puedo decir que aquí, a diferencia, en Toronto, a diferencia de México, donde, de acuerdo con lo que yo he podido platicar con mi familia, ¿no?, con mis amigos, pues sí es como en algunas ocasiones más necesario u obligatorio el uso del cubrebocas. En Canadá no lo fue tanto.
Sin embargo, sí, por supuesto, cuando uno va al súper, había que hacer filas, únicamente se permitía determinado número de personas que pudieran entrar, ¿no? Habían unas flechas que te podían indicar el sentido en el cual debías de dirigirte, ¿ok? Entonces, esas fueron algunas de las medidas que se tomaron. Hasta el momento, los eventos masivos están completamente prohibidos, no se pueden hacer hasta agosto. Obviamente el gobierno va dando a conocer semana con semana las actualizaciones, pero hasta ahorita se sabe que eventos masivos han quedado completamente cancelados, lo cual pues es duro también, porque tienes que pensar en Canadá también, un país donde el invierno es muy fuerte. Entonces, nosotros en Canadá, a partir de abril ya queremos salir a la calle porque ya empezó el solecito, aunque todavía es frío, pero ya empezó el sol. Y entonces que nos pusieran aislados, justo toda esa temporada, apenas hace una semana se ha empezado a levantar las restricciones, pues te podrás imaginar también el ánimo social, ¿no? Era un ánimo de, ay, ya estamos hartos y ya queremos también salir a las calles a disfrutar pues un poco, ¿no? del clima, ¿no? Un poco también es el sentido social. En términos del nuevo TEMEC, la pandemia, ¿cómo le ha pegado a la relación de los tres países? Finalmente esta semana supimos que Canadá desplazó a México como su principal socio comercial. Dijo el presidente de la República acá que es algo transitorio. Y Justin Trudeau no ha confirmado que vaya a Washington esta semana. Sí, Enrique, no ha confirmado que vaya a Washington, y la razón que da es también los aranceles que Estados Unidos está buscando continuar imponiéndole a Canadá en materia de acero. Ahora también dice, bueno, y la pandemia sigue, ¿no? Y no hemos detectado que en ninguno de los tres países ya se haya eliminado. Esas son las razones que da el propio Justin Trudeau, como diciendo, no entiendo por qué mis homólogos de Estados Unidos y de México están buscando reunirse cuando sabemos la crisis y la situación que se están enfrentando con la propia pandemia, que en realidad, si tú ves las cifras, si tú ves los datos, pues pareciera que en Canadá ya lo han empezado a contener, y pareciera que en Estados Unidos nuevamente está repuntando, al igual que en México, ¿no? O sea, como que no cobra sentido. Esas son las palabras que ha dado Justin Trudeau. ¿Y qué percibo? Bueno, él siempre es muy cuidadoso con la manera en la que se refiere a Donald Trump. Siempre pero sí es notable que pues no va de acuerdo con muchas de sus ideas, ¿no? En particular, por ejemplo, con las reacciones que ha dado el gobierno de Estados Unidos también en contra del racismo, el abuso de la policía, ¿no? En fin, ahí sí Justin Trudeau también es muy crítico acerca de Estados Unidos, ¿no? Y de Donald Trump. Oye, y en ese sentido, fue de los primeros líderes del mundo en meterse en cuarentena, ¿no? O cuarentena obligatoria también, porque recuerdas que su esposa fue exactamente, le dio COVID, pareciera que dio muy pocos síntomas, ¿no? Fue un resfriado leve, de acuerdo con lo que el propio Justin Trudeau mencionó, pero sí se tuvo que poner a una cuarentena obligatoria, autoimpuesta, y bueno, ni modo, se tuvo que quedar en casa, también demostrando cómo tenía que él llevar sus propias actividades, haciendo videollamadas, ¿no? Coordinando el gabinete a distancia, y también mostrando que él tenía que ser un ejemplo para los propios canadienses y no salir, porque salir implicaba contagios. Ahora, déjame decirte que es bien interesante cómo se llevan a cabo las conferencias de prensa en Canadá, porque en Canadá los reporteros ya no van. El primer ministro sale, da su conferencia, da su mensaje, y todos los reporteros están conectados a través de videollamada. Entonces sí pueden hacer preguntas y las hacen, y sin embargo no hay manera de que los reporteros, o sea, el propio gobierno canadiense entendió que las propias conferencias de prensa también podían ser un lugar de contagio, y lo entendió de manera muy pronta, ¿no? De tal manera que ya las conferencias son todas virtuales, no hay posibilidad tampoco de que ellos mismos se expongan. Ahí sí es una diferencia abismal la manera en la que se ha manejado la situación, ¿no? Por parte de ambos países. Ahora, no todos son miel sobre hojuelas, Enrique, también hay que decirlo.
y la pandemia pues sí ha puesto el dedo en la llaga en dos temas súper relevantes y sumamente tristes que han ocurrido en Canadá. Uno de ellos es la crisis en los asilos. El 80% de los casos de COVID en Canadá se ha dado en los asilos y la mayoría de estas instancias tienen un financiamiento público, privado, que han revelado que la situación en la cual se encontraban los ancianos en Canadá no era la adecuada. Él también ha revelado que el sueldo que se le pagaba a los cuidadores en algunas ocasiones era el mínimo. Entonces muchos de ellos dejaron de ir a trabajar y los ancianos se encontraban sucios, sin las condiciones de higiene adecuadas, al grado que tuvo que entrar el ejército, para que te des una idea de la magnitud del problema. Tuvo que entrar el ejército y el ejército hace un reporte en Ontario y revela que había cucarachas, medicamentos vencidos, ¿sabes? Una situación francamente deplorable, tristísima, muy, muy lamentable. Ese ha sido uno de los grandes temas que ha revelado la pandemia y también ha revelado si un cuidador de ancianos debería de ganar el salario mínimo. ¿Me entiendes? Si es que debería de analizarse más bien subirle el ingreso a esta persona, porque evidentemente cuando hay una pandemia, pues esta persona decide no ir, pues por el salario mínimo va a poner en riesgo su vida, imagínate. Ahora, otro de los grandes temas que toca México es la crisis en las granjas, Enrique. Hay brotes de COVID, principalmente en Ontario, que han dejado desafortunadamente a más de 1,000 personas contagiadas, la mayoría de ellos mexicanos. Hay al menos 3 personas que han muerto desafortunadamente. Y esto también ha ocurrido porque Canadá y México tienen un programa que existe desde hace muchos, muchos años. Se llama el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. Es un ejemplo de migración legal. Okay. Nosotros en el Hueso hemos incluso contado varias historias de este tipo de programa, ¿no? Y de migración que existe. Ahora, lo que ocurrió es que con la pandemia muchos de esos trabajadores no pudieron llegar y eso hizo que, pues obviamente las granjas siguen necesitando de trabajadores. Entonces, hay mexicanos que están viniendo a Canadá como turistas, no cuentan con un permiso de trabajo. Y esto ocurre desde hace mucho tiempo, pero la pandemia lo ha evidenciado de una manera más clara. Y entonces muchas de esas granjas contrataron a estas personas de manera irregular a través de un intermediario y desafortunadamente es el sector más vulnerable. Se calcula que hay al menos 2,000 personas trabajando de esta forma. ¿Y por qué son el sector más vulnerable? Porque a la hora de dar los brotes de COVID, a estas personas no se les hizo la prueba. Y además los llevaban de granja en granja estos contratistas, porque obviamente pues buscaban ganar dinero, que era lo que a ellos más les importaba. Y desafortunadamente hay al momento 1,000 personas contagiadas. Para que te des cuenta, pues también la gravedad de la situación, al grado que ya el propio Justin Trudeau ha hablado también con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues para decir que están haciendo las investigaciones correspondientes. México incluso tuvo que frenar ya el programa de trabajadores agrícolas temporales, este programa legal oficial que existe, y dijo, oye, hasta que resuelvas bien cómo están las cosas en las granjas, pues te vuelvo a mandar más trabajadores. Finalmente ya, como es francamente necesaria la participación de los mexicanos en las granjas, bueno, ya se logró llegar a un acuerdo, pero la situación es crítica y está viviéndose en estos momentos la parte más crítica de este punto medular, en el cual literalmente ahorita la parte más dura de la pandemia la están viviendo los mexicanos en Canadá. Vaya, pues Cintia Basulto Mejía, corresponsal, periodista mexicana allá en Canadá. Gracias por tomar la comunicación. Al contrario, Enrique, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio y bueno, espero que nos podamos ver pronto. If I were in a tight situation with people, I would absolutely... You think the public will see that at some point? I mean, I'd have no problem. Actually, I had a mask on. I sort of liked the way I looked. And I thought it looked okay. It looked like the Lone Ranger. Las autoridades de la localidad han regresado a lo que son las medidas sanitarias del sur de Texas. Y entre las medidas a las que se han regresado ha sido los toques de queda. I can't make an accurate prediction, but it is going to be very disturbing. I will guarantee you that.
Because when you have an outbreak in one part of the country, even though in other parts of the country they're doing well, they are vulnerable. I made that point very clearly last week at a press conference. Fauci said today that he's concerned about states like Texas that skipped over certain things. He doesn't know what he's talking about. We haven't skipped over anything. The only thing I'm skipping over is listening to him. Entre Canadá y México está el detalle. Estados Unidos, la primera potencia del mundo, la economía más grande, el centro político, empresarial, cultural, industrial y artístico más importante. El país de los sueños de la libertad, que a veces se convierte en la tierra de las peores pesadillas. Un mal sueño que bien podría resumirse en dos palabras: Donald Trump. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it... Hoy, la Unión Americana está a punto de los 3 millones de contagios por COVID-19 y más de 132,000 fallecimientos. Estados Unidos experimenta un aumento precipitado de casos nuevos y pasos atrás en la reapertura económica. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Villalobos, corresponsal internacional de Noticieros Televisa aquí en los Estados Unidos, radicando en Houston, Texas desde el 2005. Oye, Francisco, ¿qué está pasando en Estados Unidos, particularmente en Texas, después de la reapertura económica? Se dispararon terrible los contagios por COVID-19. ¿Cómo lo explicas a nivel cancha de un habitante de la comunidad? Pues la mejor manera de escribirlo, compañeros, es el capítulo número 13 de este episodio de la dimensión desconocida que estamos viviendo en este país desde la elección de Donald Trump y que entra a diferentes facetas, ¿no? Y estas son las claras y caras consecuencias de una reapertura económica totalmente sin ningún tipo de responsabilidad por parte del gobierno republicano aquí en Texas, y pues que demanda los mensajes ahí en Washington por quedar bien con el papá patrón, que es Donald Trump. Los gobiernos republicanos reabrieron demasiado rápido, y pues uno aquí en el entorno, ¿sabes? Imagínate, hoy es 4 de julio. Texas, Houston, estas épocas del año son nefastas, o sea, es calor, humedad, y lo único que te da cierta libertad de estar a gusto en un lugar donde vale mucho más barato vivir en Texas que vivir en California o vivir en otras áreas donde quizás el clima no sea tan gacho, tan caliente, pues es irte a la alberquita o irte a la playa, y pues tanto las albercas como hasta la playa están cerradas hoy por los disparos de COVID-19, a raíz de que el gobernador se le ocurrió que era una muy buena idea abrir bares y restaurantes cuando la CDC decía que no. Oye, ¿qué dice la gente? Porque Texas es una entidad muy republicana, pero que en los hechos hoy está viendo que las autoridades fallaron. Ve apuntando ahí en tu bitácora de periodista, compañero, porque vas a ser testigo, tú y yo, de cómo Texas poco a poco se está morfeando o se está convirtiendo en una metamorfosis, como quieras decirle, a un estado cada vez más demócrata, porque cada vez hay más hispanos. Y hay 3 Texas. El Texas rural, que es el republicano que tú mencionas. El Texas que está donde hay más vacas que seres humanos. Tú siempre te da risa cuando digo eso, pero es neta. La estadística no me deja mentir. Es Republican Country. Ellos están a favor de Donald Trump de manera incondicional. Y apenas ahorita, con la cuestión de los contagios de COVID-19, es donde están empezando a decir, creo que nos equivocamos. O sea, ya para que el área rural de Texas esté reconociendo eso, incluyendo su mismo gobernador, que ya ordenó que todo el mundo tenga que usar un cubrebocas, ya les está cayendo el 20 de la situación de lo que se está viviendo, ¿no? Y por el otro lado, el Texas urbano, Houston, Dallas, San Antonio, Austin, La Frontera, El Paso, que son predominantemente demócratas, muy molestos, porque aquí tenían todo bajo control, compañero. Teníamos números bastante razonables para una población, simplemente aquí en Harris County, que es el condado donde está Houston, tenían números razonables, el sistema médico bajo control, y de repente el gobernador quita las medidas de protección y de confinamiento que tenía la alcaldía,
y tenía el condado gobernados por demócratas, pues sí da mucho coraje, porque aquí teníamos las cosas bajo control hasta que el gobernador republicano decidió abrir las puertas. Más allá, Francisco, de lo que han decidido mal las autoridades de esta reapertura, ¿qué me dices de la responsabilidad de los ciudadanos? Es decir, salieron desbocadamente a las playas, a las calles, a los malls, a los centros comerciales sin protección, o sea, olvidaron y abandonaron las medidas de protección la gente. Totalmente responsabilizo también a la gente porque los gobernantes al final de cuentas son una sola persona y la gente decide qué hace y qué no hace. Por el lado anglosajón, se volcaron a las playas, se volcaron a los malls, se volcaron a los bares sin cubrebocas. Muchos de ellos, aún en el confinamiento, no usaban el cubrebocas porque veían que el presidente de los Estados Unidos no lo usaba y como son republicanos ellos, pues ellos tampoco lo van a usar. Creo que pasa lo mismo en México. Y por el otro lado, los hispanos, y de ellos, la mayoría de ellos inmigrantes de nuestro país, que no se dieron el lujo, no tenían el lujo de quedarse en casa porque no reciben ayuda financiera del gobierno porque no son legales o porque trabajan en esas chambas de nomenclatura esencial, o sea, ellos jamás hicieron cuarentena, jamás se quedaron en casa, y pues muchos de ellos no portaron tampoco el cubrebocas, unos porque no tenían, otros por, hay que decirlo con nombre y apellido, compañero, por ignorancia, por la ignorancia que a veces también vemos en nuestro país, en México, de que no creen en el virus, que no creen que ellos nunca se enferman, este virus es invisible, yo no conozco a nadie que tenga esta cosa, a mí no me va a pasar nada, y aparte tengo mis remedios, tengo mi detente, tengo yo creo en Dios, y pues desgraciadamente por eso, la gran mayoría de la gente infectada en Texas, y en todo el país, por cierto, hispanos, y de esos, la gran mayoría, inmigrantes. ¿Cómo ha tomado la gente este paso atrás, Francisco? Es decir, ¿se están ahora sí concientizando de lo que está pasando con este súbito disparo de los contagios o siguen igual? ¿Qué está pasando a pie de calle? En los malls, que yo te digo, siempre te digo al aire que las notas están en la calle, ¿no? Entonces sí me gusta salir a ver por mis propios ojos y no verlo en la tele lo que está pasando. Yo veo en los malls, en las tiendas, en primer lugar que ya está prohibido entrar a las mismas sin cubrebocas, pues sí yo veo más gente con cubrebocas, los parques, aún no veo distanciamiento social, pero no tan conglomerado como antes, veo cierta incertidumbre de los pocos negocios, bueno, no pocos negocios, pero los negocios que sobrevivieron al primer cierre, tienen mucho miedo de que si se llegara a volver a cerrar, ya no van a poder sobrevivir. Y por ende, su gente, sus trabajadores, tienen miedo a la otra crisis, al otro virus invisible, que es el virus de la economía. Ya se terminó las moratorias de no correr a la gente de sus casas por no pagar renta, ya se acabó eso, ya se acabó las moratorias de las compañías de celular que no te cortaban el servicio por no poder pagar, y eso también le tiene mucho miedo a la gente, de que si no hay chamba y no hay protección, los van a correr a sus apartamentos o no van a tener manera de cómo comunicarse con el celular, que ya es un servicio esencial el celular, no es un lujo. Entonces yo noto más miedo y principalmente mucha incertidumbre por el falta de liderazgo que hay desde Washington, compañero. Ahora, esta semana es muy interesante en Norteamérica. El 1 de julio entró en vigor el nuevo TEMEC y la semana que entra el primer ministro de Canadá todavía no dice que sí, y los presidentes de México y Estados Unidos. ¿Cómo ves esta circunstancia, Norteamérica ante la pandemia y las diferencias? Por ejemplo, Canadá, que lo ha sorteado muy bien, pero Estados Unidos, que ha retrocedido en sus esfuerzos, y México, que pues no logra aplanar la curva. La crónica de tres países, es cierto, Canadá no tiene la población que tiene México ni que tiene Estados Unidos, pero de todos modos, con los números que tiene Canadá era suficiente para que tuviera la situación para el control, pero Canadá sí le hizo caso, sí tiene un líder que le hizo caso a los científicos, sí tiene un líder que le hizo caso a las recomendaciones médicas, sí portó cubrebocas, y no piensa que es algo bueno
salir de su país, que es por eso que está cuestionando para qué diablos vamos a la cumbre, y aparte que tiene issues con la cuestión de los aranceles que le quiere poner Trump con el acero y el aluminio, ¿no? Pero yo pienso que Canadá ha manejado la situación bien porque ha tenido comunicación, hay un plan nacional que sale desde Ottawa y tiene buenos resultados, y aquí el presidente de los Estados Unidos, que no tiene plan, que ayer estuvo en Dakota del Sur, ante el monumento Rushmore, sin cubrebocas, invitando a la gente que no tuviera ningún tipo de distanciamiento social, etcétera, etcétera. ¿Qué te digo yo del presidente de México? Tú estás ahí, tú ves lo que hacen, tú ves lo que no hacen, tú ves los mensajes cruzados que salen todos los santos días desde Palacio Nacional, y pues ahí están los resultados, la ciencia y los números no mienten. Y mira, te digo una cosa, Enrique, desde marzo me temía esto, y no porque yo soy un epidemiólogo ni nada por el estilo, pero me temía esto por haber vivido aquí en este país tanto tiempo. Es un país que está acostumbrado a ser libre. Es un adolescente que, comparado a Europa, sí, le explotó en la cara la situación, pero los europeos son mucho más disciplinados que los norteamericanos a la hora de restringir sus libertades. China, país autoritario, pues no haces caso, te llega el ejército, y te llega el ejército a tu casa. Si estás violando la ley, inmediatamente, si te detectan tu celular. Estados Unidos no es así. Estados Unidos es libertad y es parte de su grandeza y parte de la cosa que le ha funcionado durante 244 años de historia al ser libres, pero a la hora de restringir a la gente y pedir la más mínima disciplina o muestra de patriotismo, estilo o nivel de lo que se pidió de este país en 1944, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ese patriotismo, esa disciplina no existe, por lo menos a largos plazos, por lo menos cuando se trata de sacrificar el ir al mall o el ir a la playa. No lo veo, Enrique, no lo veo, a menos de que el gobierno lo force y lo ejecute de manera obligatoria, y si ni siquiera el presidente lo quiere hacer, porque no va a ser muy popular hacerlo, yo no veo cómo van a doblar en un país de 330 millones de habitantes semejante tsunami. La comunidad latina, ¿qué dice, Francisco? ¿Qué es lo que ves entre los connacionales por allá? Ay, compañero, o sea, ya por lo menos ya creen en el asunto. Yo tenía debates con mis mecánicos o con la gente mis cuates que veo que trabajan ahí en los estacionamientos del Home Depot, esperando que los recojan y los lleven a chambear, los jornaleros y demás, que no los veía con sus cubrebocas, y les preguntaba que si no les preocupaba el asunto, y me salían con sus detentes, o que yo creo en Dios, o yo no creo en esto, no pasa nada, bla, bla, bla. Ahora por lo menos ya un 60% de estos ya tienen su cubrebocas, porque ya empiezan a conocer a gente que se está enfermando, ya están empezándose a darse cuenta de que algún paisano, un amigo, un hermano ya se murió del coronavirus, ya les está cayendo un poquito el 20, pero que están entre la espalda y la pared, porque, insisto, muchos de ellos, por determinación de este gobierno, no pueden recibir ni un centavo de la ayuda que ha mandado el gobierno, que de por sí no muchos han recibido por muchos ciudadanos americanos, compañero. Ha sido un fiasco eso también, y que no tienen de otra. O salen a chambear, o se mueren en casa de hambre o en la calle porque los corren. Entonces, incertidumbre total, preocupación total, y muchos de ellos no saben ni a dónde acudir, aunque cabe recalcar que aquí en la alcaldía, por lo menos aquí en Houston, los considera a todos como parte de la sociedad, parte de la ciudadanía. Hay programas que pueden ofrecerles donde recibir pruebas gratis, hay lugares donde pueden recibir atención médica, y ningún hospital en Texas legalmente los puede aventar a la calle si llegan con síntomas. Entonces, la incertidumbre sí existe con ellos, y existe con ellos muy fuerte, porque pues no tienen a dónde recurrir o el conocimiento de cómo hacer. Muchísimas gracias, Francisco, por la conversación. Cuídate mucho, hermano. Saludos a la familia, un abrazo. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela
Entonces yo hago caso. ¿Usted sí usa el cubrebocas de pronto? Yo no. Yo estoy blindada con mis gotas. ¿Con su qué? Con mis gotas. Ah, ¿toma gotas? ¿De qué gotas? Las gotas de nanomoléculas, de las partículas de nanocítricos. No me molestó lo de la medida esta del cubrebocas, que no, policía mandaba, allá enfrente compren, no, que chingas voy a comprar. Respeten mi derecho a contagiarme, cabrones. Respeten mi derecho a tener esa pinche enfermedad. Yo quiero, estén chingando, o sea, quiero correr el riesgo, no quiero enfermarme, pero yo quiero seguir produciendo y si me enfermo es mi responsabilidad, yo lo decido. Para muchos en Estados Unidos y Canadá, en México empieza Sudamérica, lo que sobra del continente, aunque México es el final de la triada norteamericana. La nación azteca es gobernada por primera vez en su historia por un movimiento político de izquierda, aunque esa izquierda parezca todo menos izquierda. Tiene a un presidente que al principio no creía en la emergencia sanitaria, convocaba a protegerse con amuletos cristianos, llamó a los besos y abrazos contradiciendo la sana distancia dispuesta por su propio equipo de salubridad y que enfurece ante la prensa crítica. Así, México sortea al coronavirus sin domar la pandemia. Los mexicanos vamos hacia los 260,000 contagios y ya superamos las 30,000 muertes. Yo soy Javier Tello, yo soy médico cirujano y escribo en algunas publicaciones referentes al tema de políticas en salud, en atención, en farmacoeconomía, etcétera. Oye, Javier, apenas estamos entrando a esta nueva realidad y ya tenemos visos de regresarnos, de volver a cerrar. ¿Qué te dice en el semáforo epidemiológico lo que nos está pasando hoy en México? Bueno, mira, básicamente yo creo que es la crónica de un desastre anunciado, ¿no? Y anunciado de muchas maneras, pero que o que no se quería escuchar o que no se sabía leer la advertencia de lo que venía, ¿no? Por muchas razones. Y es muy curioso, fíjate que en este ámbito tan enrarecido que tenemos en el país, se están buscando culpables cuando en realidad pues es multifactorial lo que está ocurriendo. Por un lado, unas autoridades que se dieron a la tarea de desmantelar el de por sí golpeado sistema de salud que teníamos y que realmente, como lo he dicho y lo he escrito en varios lugares, nos tomaron por sorpresa y nos tomaron además desarmados, ¿no? Sin los recursos adecuados, sin la organización adecuada. Realmente México no tenía el sistema de salud ni remotamente ideal para afrontar semejante golpe, por un lado. Y por el otro lado, con una población que, si bien ha logrado ser mayormente disciplinada, ha llegado un momento en que la desesperación económica y la desesperación normal de estar encerrados y de no encontrar francamente un liderazgo válido en esta pandemia ha hecho que se estén comportando en algunos casos de manera francamente irresponsable, ¿no? Oye, hemos visto la cercanía con Estados Unidos, qué difícil es, por ejemplo, en la zona de Nuevo León y Tamaulipas, que está muy cerca de Texas, que ha tenido unos rebrotes impresionantes con picos de las cifras totales de México en un solo día. Es decir, en Estados Unidos también le están pasando muy mal en este sentido de la reapertura que ha sido contraproducente. ¿Cómo lees también esta correlación México-Estados Unidos? Bueno, antes que la correlación México en Estados Unidos, el caso de Estados Unidos es muy interesante porque ahí, digamos que de lo que no se podrían quejar en teoría es del sistema de salud. Sin embargo, esto ya les está pegando porque se está viendo que no estaban lo mejor organizados posible, que el tener un sistema de salud completamente privado les ha causado muchos dolores de cabeza, pero por otro lado padecen exactamente el mismo problema de falta de visión en el gobierno y de liderazgo que ha tenido México. Es decir, ha sido en Estados Unidos tienen un presidente que les ha dado mensajes completamente distintos a lo que les dan los expertos en salud, pero además tú tienes ahí
un problema muy politizado entre la gente que piensa que es un atentado a sus libertades el que no los dejen salir, o el que hoy, como es el caso de Texas, el día de hoy en Texas es obligatorio usar un cubrebocas, y tienes una gran parte de la población que siente que sus derechos básicos están siendo agredidos porque los están obligando a utilizar un cubrebocas. Entonces, en este sentido, yo no pudiera decir ni pudiera afirmar que tuvieron un, como le llaman ellos, un lockdown, que tuvieron realmente una cuarentena estricta en el caso de los Estados Unidos. Tú veías mucha gente con mucha libertad, y evidentemente el problema más grande, y que creo que es el que se está replicando también en México, la apertura, la salida del confinamiento fue demasiado prematura. México, centrémonos ahora en México. La curva no se aplana, no se doma la pandemia, y van 2 días que tenemos los 2 días con más altos registros de contagios nuevos. Sabemos que luego vienen retrasados, que no se dan solo en un día, pero finalmente son los registros que tenemos. Mira, aquí prácticamente estamos en... No sé, a veces me siento yo como... ¿Tú recuerdas este programa de La Dimensión Desconocida? Sí, o sea, me siento como en un universo medio extraño, porque por un lado sabemos que los números que tenemos no son los números válidos. Sabemos que no se está reportando adecuadamente ni se están haciendo las detecciones. Y por otro lado, ya cada vez surgen más evidencias que estamos subcaptando el número de fallecidos por COVID-19. Pero por otro lado, son los únicos números que tenemos y son los únicos números con los que podemos nosotros hacer proyecciones, ¿sí? Entonces, sí, realmente con ese diagnóstico, o con A o con B, lo que es muy claro es que no estamos aplanando ninguna curva, que estamos apenas en la fase ascendente de esta pandemia y que todavía nos falta mucho para llegar a lo que se denomina un pico. Y yo quiero aquí decirte algo muy, muy importante, de una vez, para que quienes nos están escuchando lo entiendan. No vamos a alcanzar un pico de manera mágica, perdóname, o sea, cuando se terminan de aumentar los contagios. Los contagios se terminan el número termina de incrementarse en el momento que se corta la línea de contagio. Si no tienes una vacuna y si no tienes una contención y una detección de las personas que están contagiadas, no hay manera de que esto se detenga. Esto es muy importante saberlo, porque creo que todos los días todos volteamos a ver la curva esperando a ver si de manera mágica ya se detiene. Yo lo que quiero saber es por qué con la gente en las calles, asómate a los restaurantes ahora en la apertura, con amigos, hablándose y escupiéndose en el plato del otro, ¿cómo se va a detener el contagio? No hay manera de que esto por arte de magia suceda, ¿sí? Es más, si yo empiezo a ver de repente que el número de contagios reportados se detiene, lo primero que voy a pensar es que estamos dejando de detectar, no que los contagios se hayan detenido. ¿Por qué? Porque no tenemos una prueba. ¿Cómo lo lograron en Europa? Pues lo lograron deteniendo literalmente a piedra y lodo y con multas de muchísimo dinero a la gente que salió. Fue la única manera como lograron detener los contagios. Los países asiáticos lo hicieron con una disciplina férrea y con una detección de contactos, pero realmente militarizada, literalmente. Entonces, esto es lo que no tenemos, y lo único que podemos diagnosticar de los números como están el día de hoy es que esta pandemia continúa fuera de control y continúa en ascenso en México. ¿Cómo ves tu entorno cuando sales, cuando tienes que salir? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te llama la atención? Mira, en el momento que estoy platicando contigo, estoy volteando por mi ventana aquí en un cuarto piso en la colonia Nápoles, y te puedo decir que estoy viendo el tráfico que solía yo ver en un sábado normal, ¿sí? O sea, no veo yo, de hecho, hace ratito estaba yo viendo una fila de lo que puedes decir que ya es casi tráfico o un congestionamiento en un semáforo, ¿sí? O sea, de ese nivel. Estoy viendo gente que, sí, la mayor parte tienen un cubrebocas, pero que están saliendo normalmente a cualquier cosa. Para salir de aquí de tu casa, Enrique, a la farmacia tienes que pasar por un parque. Y cada vez que yo he pasado al lado de ese parque, veo gente que está caminando. Todos tienen una razón para hacer ejercicio, creo que es muy válido, pero es mucha la gente que está haciendo ejercicio. Es decir,
La gente evidentemente que está buscando la mejor manera de salir, y esto es entendible, y está buscando la manera de estar afuera, pero yo creo que cada vez vemos más gente en la calle. Afortunadamente tú lo puedes ver en los supermercados y en las farmacias, que ponen sus marcas en el piso, que procuran mantener la sana distancia, pero cada vez vemos gente más irresponsable. Ayer había, o el jueves, cuando ponen los tianguis, ¿sí? Me dicen que la gente estaba bastante amontonada. Algunos sí tenían caretas, algunos tenían cubrebocas, pero normalmente tú veías ya a la gente haciendo la vida normal. Y creo que esto es lo que no se ha comunicado adecuadamente. El semáforo es muy confuso y, como dicen en las redes sociales, ¿no? Tenemos daltonismo. Alguien dijo que el semáforo era naranja y ahora vemos el semáforo de color verde. Entonces, alguien nos dijo que ya podíamos ir a un restaurante y ahora toda la gente está paseando en la calle. Quiero recordarles que estamos en semáforo naranja, que abrieron algunos negocios, por ejemplo, el día de hoy abren restaurantes, pero solamente al 30% de su capacidad. Tenemos que seguirnos cuidando. El naranja está más cerca del rojo que del verde. Pues desgraciadamente por la pandemia nos hemos visto afectados en nuestras ganancias, en nuestro trabajo, porque no hemos podido trabajar. Nos aventamos 3 meses sin poder trabajar y ahorita que está el semáforo en anaranjado, queremos volver a venir a ejercer nuestras actividades para poder llevar un sustento, para poder equilibrar nuestros comercios porque están en bancarrota. Tomamos la decisión de posponer la apertura de las tiendas departamentales y centros comerciales de este próximo lunes al miércoles para tener reglas más estrictas y evitar que nos pase lo que pasó en el centro histórico. Lo que estamos pidiendo el día de hoy es que se nos respeten nuestros espacios de trabajo, ¿sí? Que no es justo que nada más lleguen las autoridades y nos boten a la chingada, por perdón de usted. No queremos que nos regalen nada, simplemente que nos presten un espacio para laborar, para trabajar honradamente. Pareciera que en Estados Unidos y en México se ha seguido más bien el mandato de la economía que el de la salud pública. Bueno, eso es correcto, ¿eh? Y como lo publica el doctor Julio Frenk en su apunte en Nexos hace un par de días, ¿sí? Hay un mito, y es que hay que darle preferencia a la una o la otra. Yo creo que hay que entender una cuestión. Sí, evidentemente que la economía está golpeada, pero esto es por una mala planeación económica y por no haber tomado las medidas de blindaje económico adecuado. Lo que es muy cierto es que si nosotros privilegiamos y con toda la razón queremos rescatar la economía de la gente, lo que vamos a tener va a ser un golpe después cuando el problema de salud sea más grande. Enrique, tenemos en este momento en México 30,000 muertos. Esos 30,000 muertos tienen un costo. Es un costo económico porque si hay ahí familiar, padres o madres de familia que hayan sido los generadores del dinero, estos ya murieron, ¿sí? Si tú tenías hijos que mantenían a sus familias, estos ya murieron también. Entonces hay un golpe económico, ha habido un golpe económico enorme para nuestras instituciones de salud y que se ve reflejado en muchas cosas. Hay un golpe económico por parte del gobierno que ha tenido que comprar insumos para la peor pandemia de la historia y que no los tenía ahí. Es decir, el problema económico está, pero el problema económico no se va a resolver contagiando y enfermando a más gente. Entonces yo creo que definitivamente sí se le ha querido dar una preferencia, pero como dices tú, siendo abogado del diablo, pues sí, es una preferencia entendible. Hay gente que no tiene dinero ya para comer y que necesita salir a la calle, pero yo creo que la solución no era dejarlo salir, sino haber tomado otro tipo de medidas para tratar de ayudarles de una mejor manera. Oye, tomando en cuenta que son 3 meses ya y más, ya en lugar de cuarentena se volvió centena, esto que está pasando, eso también afecta a la condición humana. Pero por supuesto, hay que entender que todas las sociedades, Enrique, están formadas por seres humanos. Y los seres humanos tenemos necesidades afectivas, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Yo tengo, mi mamá vive a 1,000 kilómetros de distancia y evidentemente que la veo muy poco, pero ahora también
se encuentran en la misma ciudad de ella, pues la ven del otro lado del vidrio, literalmente del otro lado del vidrio, y cada vez que se puede, evitando tener un contacto con ella, y esto le pega a cualquier persona, ¿no? El no poder estar viendo, tocando, abrazando a sus hijos. Yo te lo pongo de una manera muy, muy fácil. Vamos a suponer que de cualquier manera tú regresaras a tu centro de trabajo, como muchos de los que nos están escuchando regresan al centro de trabajo. ¿Y qué es lo que normalmente hacías? Tú llegabas, saludabas y le dabas un gran abrazo a tu colega, o agarrabas y le dabas a tus compañeras un beso, ¿sí? Ahora no puedes tocar a nadie. Yo prácticamente no he tocado a nadie más que a mi esposa, ¿sí? Desde el día 12 de marzo aproximadamente, ¿sí? Es decir, no le das la mano a nadie, no abrazas a nadie. Imagínate cómo controlas tú no a un adolescente, a un adolescente y a cualquier joven que es soltero, que necesita una pareja, que necesita estar o salir con sus amigos, ¿no? Y yo lo veo con mis amistades en las redes sociales, gente que son adultos jóvenes, que no son algunos de ellos tan grandes. Esto es entendible, pero por otro lado también pues existe, yo creo que una muy mala comunicación que se ha tenido como sociedad para decir, oye, es que te la estás jugando en cada momento. Yo tengo una analogía que me gusta hacer a mí sobre el tener o no tener sexo seguro. Creo que la pandemia, porque es una pandemia que ahí está y que existe, de HIV y SIDA, nos cambiaron nuestra conducta. La gente empezó a tener sexo con protección, la gente empezó a tener menos situaciones de riesgo, ¿sí? Estamos aprendiendo a vivir de otra manera, pero al mismo tiempo, yo creo que como decías, tiene que ver con un comportamiento social, ¿no? No nos extraña mucho que hayan salido del problema tan rápido en Japón, porque ellos les dices que vayan para la derecha y van para la derecha, que brinquen y que brincan, o sea, porque saben que socialmente hay una serie de normas y de comportamientos que ellos han aprendido a hacer y que nosotros estamos, yo creo que todavía muy distantes de eso. Javier, pues muchas gracias por esta conversación, te mando un abrazo. Hombre, gracias a ti. Cuídate mucho y gracias. Que Canadá es más francesa que inglesa. Que si Estados Unidos le da gripa, al resto del mundo pulmonía. Que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Donald Trump. Sin embargo, los tres países estamos en un mismo camino y escribiendo una misma historia con este nuevo tratado comercial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué nos va a dejar la pandemia económica, política y socialmente para Norteamérica? Eso ya lo veremos con el tiempo. Gracias por su compañía. Soy Enrique Hernández Alcázar y los espero la semana que entra en este espacio para acompañarnos y conversar. Porque estaremos en una nueva realidad, pero aislados nunca.